¿Alguna vez un amigo cercano se convirtió en asesino? ¿Cómo te las arreglaste? Técnicamente fue homicidio. Éramos mejores amigos durante la escuela primaria. En junio Rick comenzamos a experimentar con marihuana y alcohol. En octavo grado mi familia se mudó a Washington y le prometí mantenerme en contacto con ella, pero no lo hice. Hablar con ella me hizo sentir aún más nostalgia. Hice nuevos amigos. Ellos no bebían ni fumaban, así que yo tampoco. Unos años después de la secundaria finalmente logré ingresar a Facebook. No me molesté en buscar viejos amigos, pero ella me encontró. Ella me envió una solicitud de amistad y me preguntó cómo había sido la vida. Le hablé de la universidad y de mis planes profesionales. Me contó cómo, después de que me fui, hizo nuevos amigos a quienes les gustaba algo más que marihuana. Comenzó a consumir metanfetamina con sus nuevos amigos. Luego, en su último año, recogió a su nueva mejor amiga para que la llevara a clase una mañana, pero todavía estaba drogada por la noche anterior. Condujo hacia el tráfico que venía en sentido contrario y chocó contra un autobús escolar. Ella resultó gravemente herida y su amiga murió. Pienso mucho en cómo habría sido mi vida si no nos hubiésemos mudado. Es una historia dura. A veces, las decisiones de la adolescencia pueden cambiar todo. Ver cómo tu mejor amiga tomó un camino tan diferente y terminó en esas circunstancias es difícil. Es extraño pensar en cómo podrían haber sido las cosas si no te hubieras mudado. A veces, la vida toma giros inesperados y es complicado lidiar con él y sí. Las elecciones que hacemos y las personas que conocemos marcan una gran diferencia. Un chico con el que salía de fiesta y iba a la escuela secundaria a fumar marihuana voló a Chicago, creo, estaba en el ejército y no estoy seguro de qué le pasó después de la secundaria. Hace un año apareció en las noticias por robarle a un niño en la universidad 3 gramos de marihuana. El niño intentó huir, le disparó en la nuca por accidente, le cumplirán 60 años. Nunca pareció el tipo que haría eso. Es raro cómo la gente cambia. Recuerdo a ese tipo en la escuela, siempre parecía tranquilo. Lo vi en fiestas, nunca pensé que lo llevaría a este extremo. Es triste que sus decisiones hayan llevado a algo tan grave. Nadie espera que un amigo termine así. Me hace reflexionar sobre cómo las circunstancias pueden afectar a las personas. No es realmente un amigo cercano. Pero en una antigua casa de suministros del ejército, mi padre y yo nos topamos con este propietario de una pequeña empresa, bastante famoso en la ciudad por la industria del relleno, creo. Mi papá sabía de él pero nunca pensó que conocería al dueño. Un mes después, el dueño del negocio tuvo un enfrentamiento con el equipo SWAT porque estaba amenazando a sus vecinos con un arma y terminó disparándose en la cabeza. Realmente es una locura pensar, wow, conocí a este chico hace un mes. Es curioso cómo a veces conoces a personas que tienen vidas tan diferentes. Recuerdo una vez, mi padre y yo conocimos a un empresario local en una tienda. Un mes después, me enteré de que tuvo un enfrentamiento con la policía y terminó trágicamente. A veces, te hace reflexionar sobre lo efímero de las cosas y cómo una simple reunión puede terminar siendo un recuerdo tan oscuro. La vida puede ser impredecible. Esta es la segunda historia que leo en este hilo sobre alguien que cumple su condena en Angola. Sí, Luisiana no es exactamente un estado pequeño y hay mucha gente que vive allí, pero aún así me resulta un poco extraño. Recientemente se visualizó un documental al respecto, el cual retrata una especie de prisión laboral destinada a delincuentes graves en los estados del sur en general. No recuerdo las cifras exactas, pero más del 75% de los internos cumplen condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este tipo de instituciones presentan una realidad impactante y preocupante sobre el sistema penal en ciertas regiones. Tu historia me recuerda a mi novio de la secundaria. De manera muy similar, comenzó a consumir drogas y a salir con un círculo diferente de personas. Al final rompimos porque yo no podía aceptar su adicción a los opiáceos y él se negaba a dejar de fumar o a buscar ayuda. Perdimos el contacto, pero desde entonces ha estado entrando y saliendo de prisión y ahora es un adicto a la heroína. A veces miro fotos de nosotros juntos en la escuela secundaria y se me parte el corazón. Es un tipo muy inteligente con una buena familia. A veces los demonios simplemente están ahí y las malas decisiones conducen a más malas decisiones. Eso suena familiar. Tuve un amigo así en la escuela. Comenzó a usar drogas y me alejé porque no podía ayudarlo. Al final, él terminó en problemas serios y yo solo tenía buenos recuerdos. Es triste ver cómo algunas personas con tanto potencial se pierden por malas decisiones. A veces, la historia repite lo mismo y te hace reflexionar sobre lo frágil que puede ser la vida.
Parece que ustedes dos comenzaron en el mismo camino, sus padres fueron los que los separaron. Tu madre nunca se rindió contigo y a pesar de consumir drogas cuando eras más joven, saliste bien. No es una historia que muchos padres creen, ven las drogas como una colina por la que sus hijos siempre estarán cayendo. Los padres de Jeremy se dieron por vencidos con él, pensaron que otros podrían ayudarlo más. Lo ayudaron a empujarlo colina abajo, tal vez si lo mantuvieran en casa tendría una vida como la tuya. O quizás siempre estuvo predispuesto a acabar donde está ahora. A veces las cosas son así. Tu historia es un recordatorio de que el apoyo familiar puede marcar la diferencia. Aunque tuviste tus problemas, tu mamá estuvo ahí. En cambio, Jeremy no recibió lo mismo y terminó en un lugar complicado. Es fácil pensar que todo es culpa de la persona, pero a veces es la situación. Queda la duda de qué pasaría si sus padres hubieran luchado por él. El lugar donde crecí no tenía un equipo de fútbol, por lo que el béisbol era nuestro deporte más importante. Casi todo el mundo se conoce porque es una pequeña zona rural. Un día después de la práctica de béisbol, mi segundo año, este chico, Jack, que estaba en mi grado, apuntó con un cuchillo a uno de los otros jugadores en el estacionamiento. Los entrenadores no estaban, pero afortunadamente uno de los jugadores del equipo universitario estaba allí y pudo sujetarlo. Realmente nunca me gustó ese chico mientras crecía, era narcisista y tenía graves problemas de ira. Le sacó el cuchillo al tipo porque le mordió el trasero durante la práctica por joder. Hasta el día de hoy trato de joder con la menor cantidad de gente posible porque nunca se sabe quién podría intentar dispararte. Me crié en un lugar donde el béisbol era lo principal. Un día, después de practicar, un compañero sacó un cuchillo en el estacionamiento porque otro jugador lo regañó. Los entrenadores no estaban, pero un jugador de varsity pudo controlarlo. Nunca me cayó bien, siempre tuvo problemas de ira. Eso me enseñó a ser cauteloso con la gente, porque a veces no sabes hasta dónde pueden llegar. Esto me aterroriza. Soy uno de los dos camareros masculinos en un bar donde todos los demás son mujeres. Como tal, generalmente es mi responsabilidad rebotar a los chicos borrachos, a pesar de que mido 6'4" pero solo 170 almohadilla empapado. Lo siento si tu trasero borracho se cae. Somos una comunidad de bares muy unida y si estoy bebiendo una cerveza después del trabajo y veo a alguien que necesita ayuda, me pondré de pie. Claro, dejé de salir poco después de lo ocurrido. Todas las oportunidades y la diversión que podría haber tenido no justifican enfrentar las consecuencias legales de un acto tan grave. Maldita sea, aparentemente podría haber empujado a un conejo por las escaleras antes de tener edad suficiente para recordar una mierda. Como 3 años o algo así. Murió un tiempo después. En mi casa hay 2 historias, o lo hice yo o lo hizo mi hermana. Ambos no lo sabemos, ella cree que ella lo hizo y yo creo que yo lo hice. La edad de 3 años es demasiado temprana para comprender las repercusiones de ciertas acciones. Por ello, es fundamental supervisar a los niños pequeños cuando interactúan con animales, hasta que demuestren que pueden tratarlos con suavidad de manera constante. Mis hijos tienen 5 años y sigo teniendo precauciones con ellos alrededor de los animales, no solo con perros desconocidos, sino también con nuestros gatos, aunque ahora son bastante cuidadosos al interactuar con ellos. Mira, mi hermano se volvió relativamente normal. Regresó con un sombrero de papel de aluminio, sin ganas de apuñalar a la gente. Todavía está absolutamente loco, pero en este punto la mayoría de las personas con trastorno de estrés postraumático se desenganchan. Suena como si tu hermano estuviera lidiando con algunas cosas serias. Es complicado cuando alguien cercano pasa por eso. Crear una defensa como un sombrero de papel aluminio puede parecer raro, pero a veces la gente busca maneras de sentirse más segura. Solo espero que encuentre la ayuda que necesita y que las cosas mejoren para él. Bueno, entiendo tu punto, pero no es como si fuéramos niños. Todos teníamos más de 21 años en ese momento. Lo más probable era que lo hubiéramos visto en la ciudad de todos modos y era un tipo muy sociable y trataba a la gente con respeto como en un momento y lugar. Una vez más, sé lo que quieres decir con bandera roja, pero para mí sentí que era un tipo más que disfrutaba su fin de semana libre como lo éramos nosotros. Además pasó por casualidad. Entiendo tu perspectiva. A veces las personas que parecen normales pueden sorprendernos. La vida tiene sus propias dinámicas y la gente puede ser más amigable de lo que pensamos. En ese momento, todos estábamos buscando disfrutar el fin de semana. Recordar que no todos los encuentros son peligrosos es importante, aunque siempre hay que tener cuidado y estar atentos a las señales. A veces, el contexto lo cambia todo.
Lo que más recuerdo de ser amiga de ella es que nunca pude ganar. Y no solo en un soy tan competitivo, sino hasta el extremo. No puedo explicarlo del todo, pero ella siempre me hizo tan pequeña. Me he preguntado mucho qué causó que ella terminara donde está y todavía no tiene mucho sentido para mí. El profesional de la salud mental que hay en mí quiere sentarse y hablar con ella y tratar de reconstruirlo, pero, por desgracia, la ética. Es interesante cómo algunas amistades pueden dejarnos con esa sensación de inferioridad. A veces, es más sobre las inseguridades de la otra persona que sobre nosotros mismos. He tenido amigos así, donde siempre parecía que estaban en una liga diferente. Cuesta entender las razones detrás de su comportamiento. Al final, quizás lo mejor sea aprender de esas experiencias, aunque no podamos resolverlo todo. Los peores infractores eran los más amables, todo fue una actuación. ¿Qué pasa si alguien finge ser amable toda su vida? ¿Es solo una actuación o son realmente buenos? Realmente no me importa lo que haya dentro de la cabeza de alguien, siempre que sea amable con los demás. En mi opinión está bien. Quizás sobre todo si va en contra de su naturaleza, les resulta difícil, pero se las arreglan para hacerlo de todos modos. A veces pienso en una amiga que siempre fue amable con todos, pero en el fondo no le caía bien mucha gente. Ella actuaba de manera agradable, pero era evidente que no era auténtica. Sin embargo, también reconozco que esa amabilidad era su forma de lidiar con el mundo. Al final, me hizo cuestionar si la intención detrás de la amabilidad es lo que realmente importa. En serio. Mi padre recientemente consiguió un trabajo en la compañía de servicios públicos de nuestra ciudad y fue entrevistado para obtener una pequeña bajada de precio para ciertos servicios públicos. Mi papá estaba muy emocionado e hizo que mi familia lo viera. Las noticias decían que hubo un aumento dramático en los precios de otros servicios públicos, no lo hubo, y solo apareció una parte de la entrevista donde mi papá dijo que habría un aumento de precio, lo editaron para que no dijera que era un pequeño aumento. Luego le echaron la culpa de todo por ser nuevo y no entrenado. Mi padre no puede controlar los precios. También había hecho exactamente el mismo trabajo durante 10 años antes, pero para toda la ciudad, no solo para los servicios públicos. Eso suena frustrante. Tu papá solo quería hacer algo bueno y al final lo retratan mal. Es típico que los medios editen cosas para crear drama. Parece que los que están detrás de eso no entienden el trabajo que realmente se hace. Es una mala jugada, especialmente cuando ya tiene experiencia. Un buen ejemplo de cómo a veces las cosas no son justas. Antes de salir del hospital cuando nació mi hijo, tuvimos que ver un vídeo de seguridad para bebés. Comenzó poniéndolos boca arriba para dormir, bla, bla, luego la última parte, la más larga, fue básicamente no sacudir al bebé, querrás sacudir al bebé, no sacudir al bebé. Ese fue el segmento más largo y recuerdo haber pensado en lo extraño que no a todo el mundo le cuentan esto. Los recién nacidos son estresantes y usted duerme muy poco y de forma irregular. Las personas realmente necesitan que se lo inculquen mucho antes de que nazca el bebé porque no eres realmente receptivo a la lógica cuando estás en medio de eso, especialmente si el bebé tiene cólicos u otros problemas que hacen que sea típicamente difícil cuidarlo. No habiendo tenido nunca un niño, me parece curioso que algo tan evidente como no sacudir a un bebé requiera ser enfatizado. Sin embargo, a partir de las interacciones limitadas que he tenido con los más pequeños, no resulta del todo inesperado que se deba recordar. Es un aspecto fascinante de la crianza que resalta la necesidad de informar sobre cuidados básicos en la infancia. Sé lo que quieres decir, que no coincide con el resto de sus acciones. Pero me siento obligado a decir que preocuparme por su perro es lo único de esta historia que tiene algún sentido para mí. Las otras partes me dejan boquiabierto. A veces, la gente tiene acciones inesperadas. Recuerdo a un amigo que siempre ayudaba a otros, pero no era tan bueno con su familia. Sin embargo, cada vez que pasaba por un perro abandonado, se detenía y lo cuidaba. Me hacía pensar que, a pesar de sus fallas, había un lado tierno en él. Es curioso cómo algunas cosas pueden tener sentido en medio del caos. ¿Cómo no? La mayoría de las personas tienen diferentes personas o animales con los que están más cerca o menos cerca. Es solo que las personas normales generalmente tienen al menos un poco de empatía por las personas que tienen delante en menor escala. Pero puede ser muy bajo. A veces, veía como algunos amigos no mostraban nada de empatía. Recuerdo a uno que pasaba de largo cuando un conocido estaba pasando un mal momento. Simplemente no le importaba. Es raro pensar que la gente puede ser así, pero supongo que todos tenemos diferentes niveles de conexión con los demás. Algunos solo están ahí por conveniencia. Una realidad un poco dura, pero es lo que hay.
Tiene sentido. Los animales requieren la menor cantidad de trabajo para que te amen. Puedes ser un imbécil y ellos seguirán moviendo felizmente la cola y se tumbarán a tus pies. Es fácil apegarse a ellos porque son una relación unilateral que tú controlas y en la que tienes todas las cartas. Con las personas se requiere trabajo y compromiso para formar una relación, y es mucho menos probable que las personas toleren tu comportamiento idiota. Entonces, para alguien que tiene dificultades para establecer relaciones saludables con los humanos, tiene sentido que se apegue demasiado a los animales para compensar ese déficit. Por esa razón, los animales son excelentes herramientas de terapia para personas con ansiedad, bipolaridad, depresión, etc. Les ayuda a vincularse con un ser vivo, lo que a su vez aumenta su autoestima y confianza para vincularse con otros humanos. He conocido a varias personas que prefieren la compañía de los animales. Tienen razón en que son más sencillos. Un perro simplemente te quiere sin importar cómo seas. En cambio, con los humanos hay más complicaciones. De hecho, un amigo mío encontró su mejor compañía en su gato cuando pasaba por un momento difícil. El gato no juzgaba, solo estaba ahí. A veces, esas relaciones unilaterales son justo lo que necesitamos. 3 años es demasiado joven para comprender las consecuencias de un acto como ese. Es por eso que, con los niños muy pequeños, debes monitorearlos cuando estén cerca de los animales hasta que te demuestren que pueden tratarlos con cuidado de manera consistente. Mis hijas tienen 5 años y todavía soy muy cuidadoso con ellas cuando están con los animales, no solo con los perros cualquiera en la calle, sino también con nuestros gatos, aunque ahora son muy buenos siendo extremadamente amables con ellos. Es cierto que los niños pequeños no entienden bien las consecuencias de sus acciones. Tener cuidado es esencial, especialmente con animales. Mis sobrinos son un poco mayores y siempre les enseño a acercarse con calma. A veces, incluso los animales que parecen amigables pueden asustarse. Es un proceso de aprendizaje tanto para los niños como para las mascotas. La paciencia es clave en estas situaciones. Siento lo mismo. Le he enseñado a mi hija que si se defiende, se meterá en problemas en la escuela porque tienen reglas ridículas respecto a que los niños se defiendan, pero ella no se meterá en problemas en casa en absoluto. Quiero que se mantenga lo más segura posible y si eso significa que tiene que hacer ejercicio físico, que así sea. Es fundamental enseñar a los niños que meterse en problemas de vez en cuando en la escuela no es un desastre. Esto les ayuda a enfrentar críticas en el futuro, en mi opinión. Además, deben entender que está bien defenderse, ya que eso también contribuye a su crecimiento personal. La experiencia les brinda herramientas valiosas para lidiar con los desafíos que enfrentarán más adelante en la vida. Intenté detener una pelea en 4º grado y me apuñalaron en la mano con unas tijeras. No pude usar mi mano correctamente durante 2 meses. Tuve que cumplir una semana de suspensión en la escuela por mi papel en el incidente. Me hierve la sangre de pensar en ello. Eso es una experiencia dura. Intentar ayudar en una pelea y terminar herido no es lo que esperas. Pasar 2 meses sin poder usar bien la mano debe haber sido frustrante. Y supongo que la suspensión fue otro golpe. A veces, hacer lo correcto trae consecuencias inesperadas. Visité allí y pasé tiempo con un grupo de presos cristianos. Habían desarrollado algunos materiales y conceptos interesantes sobre la crianza de niños con los que solo pasaban tiempo una vez al año. Lugar fascinante. Me sentí seguro. Fue curioso pasar tiempo con esos reclusos. Tenían ideas interesantes sobre la crianza de los niños a quienes solo ven una vez al año. Aunque la situación no era común, me sentí bastante seguro. Te das cuenta de que la gente puede hacer mucho con lo que tiene, incluso en circunstancias difíciles. Es un recordatorio de que todos buscan conectar con sus hijos de alguna manera. Creo que se trata más de cómo pueden manejarlo. Tengo un amigo que fue criado por adictos a la metanfetamina, se mudó de un hogar grupal a otro, es bombero, mientras que por otro lado tengo otro amigo, de padres ricos, no muy estrictos. Se convirtió en traficante de drogas y actualmente está en la cárcel por golpear a un hombre autista por mirar su auto. Creo que no se trata realmente de cómo se cría a alguien sino de cómo maneja el estrés y cómo evoluciona a partir de ahí. Es interesante cómo las experiencias de vida moldean a las personas. Conozco a alguien que tuvo una infancia complicada, pero logró convertirse en bombero. En contraste, tengo un amigo que tuvo todo lo que quería, pero terminó en problemas graves por su comportamiento. Al final, parece que la forma en que manejan el estrés es lo que realmente marca la diferencia en sus vidas. Solía ser alguien que pensaba que el suicidio era egoísta,
Y luego yo mismo pasé por una depresión y me di cuenta de lo tóxica que es esa declaración. Muchas veces la persona quiere hacerlo para aliviar a sus seres queridos de la carga que sienten que tienen. Pasé por un momento en que pensaba que el suicidio era egoísta. Luego, experimenté la depresión y entendí lo dañino que es ese pensamiento. A veces, la persona que sufre solo quiere liberar a sus seres queridos de la carga que siente que representa. Es una perspectiva complicada y realmente difícil de enfrentar. A la acusada se le da crédito por el tiempo cumplido. Eso significa que el tribunal técnicamente la condenó a cumplir condena, pero decidió que el tiempo que pasó en la cárcel antes de pagar la fianza era suficiente para satisfacer su deuda con la sociedad. Algo bastante común que pueden hacer los delincuentes menores por primera vez, o errores tristes como este cuando se cuenta con un juez decente. No, eso se refiere a una persona que recibe un crédito por el tiempo ya cumplido. Obtener este crédito implica que todavía debe cumplir 5 años, pero esos años incluyen el tiempo que estuvo en prisión esperando el juicio. Tendrá que cumplir el resto de la condena después de la sentencia. Como nunca he tenido un hijo, creo que es realmente interesante que algo tan de sentido común, como no sacudir a un bebé, sea algo que deba inculcarse. Aunque basándome en mis interacciones relativamente limitadas con los niños, no estoy del todo sorprendido. Es curioso cómo algunas cosas básicas se pasan por alto. Nunca he tenido hijos, pero he notado que hay muchos temas que la gente asume que ya sabes. El cuidado de los niños tiene sus propias reglas y, a veces, es fácil olvidar que lo que parece obvio no lo es para todos. La experiencia con los niños puede ser reveladora y llena de sorpresas. Sí. Quiero decir, creo que también es algo que la gente normal hace hasta cierto punto, aunque tal vez la mayoría de las interacciones sean positivas. Viví un tiempo con una gata a la que despreciaba porque atacaba y acosaba a mi gata que tengo desde que la destetaron. La realojamos y está fabulosamente feliz donde está ahora, así que la historia terminó bien. Pero hubo momentos en que me sentí tan frustrado con ella que tuve que alejarme por temor a hacer algo de lo que me arrepentiría enorme. Supongo que la diferencia entre tu padrastro y yo es que yo sí me alejé, y si alguna vez la hubiera lastimado, me habría castigado por ello el resto de mi vida. Es cierto que a veces se tienen impulsos desagradables. Sin embargo, en este caso parece que no eran producto de la ira. La persona en cuestión parecía disfrutar realmente al ver sufrir a otros. Tenía una anécdota divertida sobre cuando era joven y ató fuegos artificiales a un gato para observar las consecuencias. Aunque el gato sobrevivió, esa actitud va más allá de un simple momento de rabia, sugiriendo una falta de empatía preocupante. Por eso mi hermano me pega 2 veces. Cuando éramos más jóvenes, hace unos 4 o 5 años, mi hermano y yo jugábamos a pelear. Cuando me golpeó, yo le devolví el golpe como si dijera, tú me golpeas y yo te golpearé, pero luego él me golpea de nuevo. Y es como, ¿no era suficiente con uno? La verdad es que suena bastante común entre hermanos. Recuerdo que hacía algo similar con mi amigo, solo que terminábamos riéndonos. Un golpe ligero y luego era más como un juego que otra cosa. A veces uno no se da cuenta de que ha pasado de un juego a una pelea. Al final, todo se trata de diversión y algunos traumas amistosos que se olvidan rápido. ¿Quién no ha estado en una situación así? Exactamente. Tienes que enseñarles a tus hijos que no es el fin del mundo meterse en problemas 1 o 2 veces en la escuela. En mi opinión, te prepara para las críticas más adelante en la vida. Y ella debería saber que está absolutamente bien defenderse porque eso también lo prepara. Aquí hay una reflexión interesante. En una escuela de actuación, hay estudiantes que siempre destacan y evitan problemas. Cuando reciben críticas severas o instrucciones estrictas, muchas veces lo toman de manera muy personal, lo que les lleva a sentirse mal y llorar a solas, o a ponerse a la defensiva y enojarse. Es difícil observar esa reacción en sus rostros. Estoy de acuerdo en que a veces es así, pero de hecho he estado tan bajo, y solo en retrospectiva entendí lo egoísta que estaba siendo. La depresión nubla tu perspectiva y hace imposible considerar el punto de vista de los demás. Y no es tanto egoísmo, supongo, sino egoísmo inmediato, como el de ni siquiera considerar las versiones pasadas y futuras de mí que estaría dañando. Se trataba de la desesperanza en la que estaba perdido en ese momento. Para mí, esa es una perspectiva egoísta, por la que no pretendo criticar. Estuve allí y en ese momento ni siquiera puedes pensar en esos términos. Apesta. No se lo deseo a nadie. A veces, la depresión te sumerge tanto que te cuesta pensar en los demás. Recuerdo un momento en el que me sentía así.
Solo pensaba en mi dolor, sin darme cuenta de cómo afectaba a mis amigos. Después, con el tiempo, entendí que no se trata solo de ti, sino de cómo tus acciones repercuten en los que te rodean. Esa perspectiva cambió mi forma de ver las cosas. Es complicado. Me han pedido varias veces que haga una de esas entrevistas tipo hombre de la calle, y mi respuesta es siempre la misma. Lo siento, no creo en la televisión. Una vez el camarógrafo se rió y simplemente dijo, buena respuesta. En otra ocasión se trataba de los playoffs de béisbol y el periodista se enojó y dijo, si no fuera por la televisión, no estarías viendo este juego ahora mismo. Fue en un bar donde estaba en el juego, y simplemente dije, está bien, me gusta la radio y sé leer un cuadro de puntuación. Es curioso cómo la gente reacciona a esas cosas. Recuerdo que un amigo siempre se negaba a salir en cámara. Una vez, durante un partido, la gente lo presionó y él, sin dudar, dijo que prefería escuchar la radio. Todos se quedaron callados, un poco sorprendidos. A veces es mejor mantenerse al margen y disfrutar de lo que te gusta sin necesidad de atención. Nunca estuve en una pandilla ni nada así que no diría que lo he visto, pero han sucedido muchas cosas locas cerca. Alguien que fue asesinado a tiros en un funeral en el que estuve en 2011 es probablemente lo más cerca que estuve de todo esto. Es admirable que hayas decidido no involucrarte. He sido testigo de cómo muchas personas se enredan en conflictos sin sentido. No comprendo la razón de pelear con alguien solo porque la administración te asignó a un área diferente. La verdad es que hay asuntos más importantes en los que centrar la atención y es mejor evitar esas disputas innecesarias. Esto es algo de sabiduría aquí mismo. Voy a la escuela de actuación y algunas personas de mi clase siempre han tenido grandes logros y nunca se han metido en ningún problema. Cuando reciben notas o instrucciones duras, tienden a tomárselo muy personalmente y se odian a sí mismos y luego lloran en el baño o se enojan y se ponen a la defensiva. Muy difícil de ver. Tendrán grandes dificultades para avanzar en su camino como actores si continúan así. Ya veo de dónde vienes, pero creo que fue una combinación de cosas, ella no quería moverse y dejarlo ganar, quería que yo tuviera una sensación de estabilidad, estaba demasiado traumatizada para lidiar con eso. Mudanza y probablemente muchas otras micro razones. Entiendo lo que dices. A veces, las decisiones de una persona vienen de un lugar más profundo. Mi amiga pasó por algo similar. No quería cambiar su vida, aunque eso significara aferrarse a un lugar que le causaba dolor. Las razones son más complejas de lo que parecen, y esas pequeñas cosas se acumulan. En su caso, echo de menos esos momentos donde todo parecía más simple. Gracias por ese hombre. Antes de publicar, me aseguré de saber lo que estaba haciendo. No planeo intentar arreglar a nadie ni decir que puedo mejorarlo, pero si puedo ser amigo de alguien que lo necesita, lo seré. Sé que debes haber sentido lo mismo. Solo piensa que es posible que hayas hecho sonreír a tu amigo por un breve momento en el que se encontraba en una vida en la que pensaba que no tenía nada por qué sonreír. Es bueno saber que hay gente dispuesta a hacer un apoyo. A veces solo se necesita un amigo que esté ahí. Recuerdo un tiempo cuando un colega pasó por un mal momento. Solo estar presente y escuchar hizo la diferencia. No hicimos nada especial, pero esos pequeños gestos cuentan. A veces, solo hacer sonreír a alguien por un instante puede ser lo más importante. Jaja, quiero decir que todavía me gusta el programa y uso la misma excusa en mi cabeza, pero es extraño cuando realmente lo piensas. También es una lástima. Los zombies serían mucho más peligrosos y creo que el espectáculo sería mucho mejor si los zombies no fueran un factor no tan importante. Es curioso cómo a veces seguimos disfrutando de algo a pesar de sus fallas. Un amigo mío era fanático de un programa de televisión que, para ser sinceros, no tenía mucho sentido. Siempre decía que lo veía solo para reírse. Al final, nos dimos cuenta de que lo que hacía que lo disfrutáramos era la compañía, no la trama. Así que a veces, es más sobre el momento que sobre lo que estamos viendo. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.